Muy buenas noches, les damos la bienvenida a una nueva emisión de Horizonte Sur Global, el espacio de política internacional que transmite por la pantalla de Barricada TV. Vamos a hablar sobre un tema clave para nuestra región. Este domingo hay elecciones en Venezuela, son 10 los candidatos que buscan llegar a la presidencia y estas elecciones tienen un primer punto bastante particular que tiene que ver con que luego de que una parte de la oposición más dura, llevara adelante una estrategia de boicot electoral, ahora ese sector volvió a participar de las elecciones, volvió a, por lo menos hasta el momento, a reconocer las elecciones democráticas, pese a algunas amenazas por parte de distintos dirigentes y dirigentas de la derecha. Los principales candidatos, según sondeos, según encuestas, son el actual presidente, Nicolás Maduro, quien buscará su segunda reelección como representante del chavismo, de la revolución bolivariana, que comenzó en el 98 con Hugo Chávez. De la vereda de enfrente, el candidato más sólido, o al menos así lo muestran las encuestas, es Edmundo González Urrutia. Su apoyo no tiene tanto que ver con características propias de él como líder, que la verdad que es una figura bastante apagada, bastante desconocida también para la sociedad venezolana, pero detrás de él tiene a una figura que sí es bastante popular dentro de la ultraderecha, como es María Corina Machado. Son justamente representantes de ese sector de la oposición que decidió no participar en las elecciones pasadas y además desconocer los resultados de esa elección en la cual Maduro obtuvo su primera reelección. Quien saque la mayoría de votos en esta vuelta electoral será quien sea justamente presidente, porque no hay segunda vuelta, este es el único round, podríamos decir. Hay más de 21 millones de venezolanos habilitados para ejercer su voto en comicios que no son obligatorios, esto es importante también mencionarlo para el análisis. Nombraba recién las elecciones del 2018 en las cuales ganó Maduro con más del 67% de los votos, sacándole una diferencia de más del 40% al segundo, esto en unas elecciones que, como mencionaba, un sector importante de la oposición, un sector que tomó un discurso golpista, pero que también tiene un apoyo importante dentro de la derecha, fue el que decidió no participar. Por eso fueron también comicios bastante atípicos. En este sentido, es relevante también remarcar que tanto María Corina Machado como Edmundo González Urrutia amenazan con desconocer los resultados de estas elecciones, lo cual fue duramente criticado por el gobierno de Nicolás Maduro y que también relativiza esta cuestión de que la oposición haya dejado la estrategia golpista o al menos de desconocer las elecciones porque tienen declaraciones ambiguas. Lo que sabemos por lo pronto es que sí van a participar y que sí tienen un candidato. Ahora vamos a ver un fragmento del cierre de campaña tanto de Nicolás Maduro como mencionaba recién al principal candidato opositor que es Edmundo González Urrutia. Ustedes quieren que vuelva la guarimba y la violencia y esos días oscuros. Ustedes quieren que llegue a la presidencia de la República un presidente de la extrema derecha radical fascista. Ustedes quieren que llegue a la presidencia un presidente títere, solo un presidente bolivariano y chavista. Solo este hombre que está aquí, que no es un hombre individual, que es un pueblo y se llama Nicolás Maduro. Solo nosotros garantizamos la paz y estabilidad de este país llamado Venezuela. Ellos ya están cantando fraude. No le vamos a permitir que sigan haciendo daño. Se les acabó el tiempo. Y el 29 de julio tengo el decreto listo. Porque el 29 de julio amanezco convocando a un gran diálogo nacional, económico, social, cultural y político a toda la sociedad venezolana sin interferencia extranjera,
No quiero que nadie se meta con Venezuela. Ellos podrán tener ilegalmente los recursos del Estado, podrán tener el control del Consejo Nacional Electoral, podrán tener el control del Tribunal Supremo de Justicia, podrán tener una fiscalía que aplaude sus abusos, pero nosotros tenemos el amor, el apoyo y el entusiasmo de la gran mayoría de los venezolanos que quieren un cambio en paz. La ventaja que tenemos es histórica en un proceso de este tipo. Eso deja claro que vamos a ganar y vamos a cobrar. Y confiamos en nuestra fuerza, que nuestra Fuerza Armada haga respetar la voluntad de nuestro pueblo. Millones de venezolanos quieren un cambio. No dejen que el mensaje de odio que ellos utilizan los atemorice. Nosotros no venimos a perseguir a nadie, no venimos a botar de su trabajo a nadie. Eso lo dicen porque están asustados. Recuerden, todos ustedes son los valientes y su valentía la demostrarán este domingo cuando vayan a votar en paz y con profundo compromiso democrático. Bueno, hablemos un poco de cómo llega Venezuela a esta elección. Hay un dato realmente central que aún no mencioné, que tiene que ver con el bloqueo impuesto por Estados Unidos y por sus aliados a Venezuela, así como se realiza sobre otros países no alineados, como es el caso de Cuba, por ejemplo. Este bloqueo implicó que Venezuela tenga una fuerte caída económica durante varios años, una crisis enorme de desabastecimiento, también de una espiral hiperinflacionario. Hay que mencionar que en los últimos años, con determinadas medidas del gobierno de Venezuela y también con la recuperación del precio internacional del petróleo, principal activo exportable de Venezuela, esto generó que en los últimos 3 años hubiera una fuerte recuperación económica en el país que hoy gobierna Nicolás Maduro, superando la crisis de desabastecimiento, superando también la recesión y aliviando fuertemente la crisis inflacionaria, que se estima que estará más o menos este año en el 50% anual, un número que desde Argentina en este momento envidiamos. Creo que es necesario igual remarcar que pese al crecimiento económico que es importante y que es relevante, también el bloqueo que aún existe sobre Venezuela significa una traba para su desarrollo. Vamos a profundizar sobre todos estos temas, vamos a analizar las elecciones de este domingo con la periodista venezolana Erika Ortega Zanoja. Erika, gracias por esta comunicación con Horizonte Sur Global. Primero que nada, quiero preguntarte cómo ves la previa a estas elecciones, cómo está el clima, qué datos tenés sobre qué puede pasar el domingo. Sabemos que las encuestas son bastante contradictorias. ¿Y qué está en juego en estas elecciones, tanto para Venezuela como para la región? Bueno, saludos Agustín para ti y para toda la audiencia de Barricada TV. Un saludo especial para el pueblo de todo el Cono Sur que nos observa a través de este medio alternativo. Lo que está ocurriendo en Venezuela no es otra cosa que una elección bastante complicada debido a que, tal como lo dicen encuestadoras como Interlaces en Venezuela, pues una de las elecciones más difíciles para la revolución bolivariana, y explico por qué. Se han impuesto más de 900 medidas coercitivas unilaterales en contra de este país suramericano. El objetivo de esto, tanto de Estados Unidos como de Europa, es cercar la posibilidad de que el gobierno venezolano tenga la oportunidad de atender las demandas sociales y económicas de este país. Y sobre la base de esta injustísima elección que se está llevando a cabo en este país, estamos trabajando. Y digo estamos porque todos los venezolanos y venezolanas hemos tenido que luchar contra esta imposición, estas sanciones que han sido usadas para tergiversar y también para modificar la voluntad del pueblo venezolano, que irrevocablemente en los últimos, en más de 20 años,
ha decidido pues ser definitivamente libre y también independiente del gobierno de los Estados Unidos, que tiene en este momento en la figura de Edmundo González Urrutia y de María Corina Machado un candidato. Y tenemos que decirlo por la calle del medio. Estados Unidos usa a estas dos personas dentro de Venezuela para tratar de imponer el modelo económico que en más de 20 años no ha podido lograr hacer. Y esto es porque el pueblo de Venezuela decidió, con la llegada del comandante Hugo Chávez, pues dar un giro hacia la izquierda, así como también dio un giro hacia la izquierda toda América Latina. En Brasil con Lula, en Colombia afortunadamente con Gustavo Petro, en Ecuador con Rafael Correa, en Argentina con la presidenta, primero el presidente Kirchner y luego con Cristina, luego con Alberto, bueno, lamentablemente este giro con el señor Javier Milei, que es muy amigo de María Corina Machado, comparten un vientre común que no es otro que el eje neoliberal, privatizador de las empresas del Estado, y que, bueno, tanto daño nos hicieron en los años 90, tanto a Argentina como a Venezuela. Recordemos, por ejemplo, el caso de Aerolíneas Argentinas. Ocurrió exactamente lo mismo en cuanto a su venta a empresas transnacionales aquí en Venezuela, con el caso de Iberia y Viasa. Hoy en día estas dos empresas están en manos del Estado venezolano y del Estado argentino. No sabemos por cuánto tiempo podría ser así, pero lo que quiero decir es que hay en Venezuela una lucha para quebrar la hegemonía de los Estados Unidos en nuestra América, para lograr la unión suramericana que tanto deseaban nuestros libertadores. Entonces, lo que está en juego en Venezuela en este momento y el próximo 28 de julio es el destino de la revolución bolivariana y no dudo que también el destino de la unión suramericana y caribeña. Erika, antes de entrar en el perfil de ambos candidatos, de los principales candidatos, de Maduro y González Urrutia, me parece interesante preguntarte por el rol de Estados Unidos, que vos un poco lo destacaste en tu respuesta. Hay varios elementos para mí interesantes para analizar. Por un lado, se retomaron los diálogos con el gobierno de Estados Unidos. Hay al menos una calma, o al menos así lo analizo desde aquí, como una tensa calma en la relación entre Venezuela y Estados Unidos. No está en su peor momento, como sí pasó en otros años, pese a que el bloqueo continúa en pie. También quiero poner otro elemento sobre la mesa, que son las elecciones de noviembre en Estados Unidos, en donde Donald Trump aparece como candidato y como principal figura que podría convertirse en presidente, sabiendo lo que implicó la presidencia de Trump para Venezuela en términos de bloqueo. Teniendo en cuenta estos dos elementos, te quiero preguntar qué rol juega hoy Estados Unidos en estas elecciones que aún no se desarrollaron y qué podría pasar teniendo en cuenta los resultados, digo, con un nuevo gobierno de Maduro o de González Urrutia, qué rol podría jugar Estados Unidos. Bueno, definitivamente Estados Unidos, como te decía al principio del programa, tiene a sus dos candidatos. No lo digo yo, lo dice Francisco Palmieri, uno de los representantes del gobierno de Joe Biden o de Kamala Harris. Ahorita mismo no sabemos quién gobierna allí, pero lo que sí podemos saber es que Francisco Palmieri admitía públicamente en una entrevista que definitivamente Edmundo González Urrutia es su candidato. Y solo así se explica pues todo lo que ha venido ocurriendo no solamente desde este año, sino digamos desde el año 2002, cuando María Corina Machado, que es la verdadera, digamos, Edmundo González Urrutia, esto es un poco difícil de explicárselo al mundo, ¿no? Pero Edmundo González Urrutia es una suerte de tapa, de cover, de portada de la verdadera candidatura aquí, que es la de María Corina Machado, que es una mujer que desde el año 2002 está apoyando los golpes de Estado que ocurren o que han ocurrido en Venezuela. Porque tal como nos lo explicaba el comandante Hugo Chávez, el plan A de la oposición siempre es el golpismo, porque por la vía democrática nunca han podido. Entonces, en el año 2002, María Corina Machado suscribió el golpe de Estado que hizo en este país suramericano el señor Pedro Carmona Estanga. Y desde ese entonces está recibiendo financiamiento de los Estados Unidos a través de una asociación civil que se llama Súmate, que es una suerte de Consejo Nacional Electoral paralelo y que se configuró así
recibiendo financiamiento no solamente de la National Endowment for Democracy, del Fondo Nacional para la Democracia de los Estados Unidos, sino también del Instituto Republicano Internacional, el IRA. Y gracias a eso, María Corina incluso tuvo la oportunidad de estrechar la mano del genocida George Walker Bush en la Casa Blanca. Y desde entonces, María Corina ha sido, digamos, una suerte de figura de la oposición que ha tenido mucho respaldo por parte de los Estados Unidos y ha buscado la manera de cantar fraude en todas las elecciones que se han realizado, salvo en las que ella misma ganó con el mismo Consejo Nacional Electoral. Recordemos que esta señora fue diputada de la Asamblea Nacional cuando Diosdado Cabello la presidía. Y lo hizo ganando por amplísima mayoría luego de una votación en una de las zonas más pudientes del este de Caracas, en Venezuela. Entonces, ese mismo Consejo Nacional Electoral que ella tanto ha atacado es el que le dio la victoria en aquellos comicios del año 2010. Y ahora, la señora, después de haber rechazado todas las elecciones, todos los resultados, salvo en el que ella ganó, pues ahora se presenta como un fraude electoral, porque hay que decirlo. La candidatura de Edmundo González, entonces, es un fraude electoral, porque la verdadera candidata es María Corina. Y es María Corina, aunque ella está inhabilitada políticamente para ejercer cargos públicos, porque se presentó ante la Organización de Estados Americanos como representante e incluso como una embajadora alterna del gobierno de Panamá hace unos años. Pero además es una candidata presidencial que ha pedido la activación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca contra su propio país para promover una invasión militar que sacara de la presidencia a Nicolás Maduro, porque, repito, por los votos no lo han podido hacer. Entonces, todo esto te puede demostrar a ti quién es María Corina Machado, quién es Edmundo González Urrutia. Y tengo que decir también algo que es muy importante y que no se me puede escapar, Agustín, es que este no es un viejecito, pobrecito, el señor mayor que se está presentando allí, no, señor. Hay que decirlo con todas las letras. Edmundo González Urrutia, en los años 80, fue funcionario de la Embajada de Venezuela en El Salvador. La misma embajada que fue puesta al servicio de la CIA para asesinar a unos curas y unas monjas en El Salvador, un caso que fue muy sonado, cuando el embajador era nada más y nada menos que el señor Leopoldo Castillo, una ficha de la CIA en Venezuela. Aquí estamos hablando de la ultraderecha de Venezuela, que no solamente tiene nexos con Javier Milei y con el partido Vox de España, sino con el partido Likud, el mismo que en este momento ha asesinado desde el pasado 7 de octubre a cerca de 40.000 personas en Palestina ocupada. Esa es la gente que está en este momento tratando de llegar a la presidencia en Venezuela y por eso alertamos desde la República Bolivariana de Venezuela, desde la cuna del libertador Simón Bolívar, a toda América Latina y especialmente a la audiencia de Barricada TV sobre los inmensos riesgos que corre no solamente Venezuela, sino la región entera de llegar a esta gente a la presidencia. Totalmente, Erika, muy clara, y creo que en ese sentido es correcta la caracterización que hacen desde el chavismo en llamar fascista a la candidatura de Edmundo González Urrutia, que en realidad, como vos decías, es simplemente una careta que conlleva un montón de dirigentes detrás, empezando por María Corina Machado. Quiero pasar a consultarte ahora por el oficialismo, por cómo llega la figura de Nicolás Maduro, cómo está su gobierno, tanto política como económicamente, teniendo en cuenta que Venezuela ya lleva 3 años de fuerte recuperación económica, y en este sentido también cómo puede influir o cómo pensás que puede influir esta recuperación económica en las elecciones del próximo domingo. Mira, para serte honesta, en Venezuela, para nadie es un secreto, dentro de los movimientos de izquierda hay un debate bien fuerte sobre cómo debió asumirse este asunto de las sanciones. Hay críticas, por ejemplo, por haber colocado a personas que traicionaron no solamente al presidente Nicolás Maduro y que eran fichas muy importantes, como la figura del ex vicepresidente económico
Tarek El Aizami, que en este momento se encuentra detenido por un altísimo caso, un sonadísimo caso de corrupción, sino que también traicionó a ese pueblo que ha estado cargando sobre sí el peso de las sanciones. Aún así, el presidente, hay que reconocerlo, nos sacó de una guerra civil en el año 2017, logró digamos, la gobernanza del país en medio de atentados en su contra, digamos, magnicidios frustrados, golpes de Estado, intervención directa y descarada del gobierno de los Estados Unidos en los asuntos internos de Venezuela, tanto desde el punto de vista político como económico. Logró sacarnos de la pandemia. Aquí en Venezuela no hubo la mortandad que ocurrió en Ecuador o que ocurrió en otros países. Tuvimos las vacunas en el momento más importante, decididamente con los nexos que hizo el presidente Maduro con China y con Rusia y con Cuba. Tuvimos la oportunidad de sobrellevar todo el peso que ha significado la falta de reposición de equipos y de repuestos que, bueno, supuso nada más y nada menos que, como te decía antes, 900 sanciones o medidas coercitivas unilaterales. Hemos tenido que sobrellevar, tener menos del 90% de los ingresos que teníamos en el año 2012. Hay que verle la cara a levantar un país en esas condiciones y aún así lo hemos logrado. Lo digo de verdad y me emociono porque las cosas que hemos tenido que vivir los venezolanos han sido muy fuertes y aún así estamos de pie. Ayer estuvimos en un cierre de campaña nacional en la Avenida Bolívar de Caracas. Vimos a niños llorar cantando el himno, vimos a gente decir, bueno, con Chávez y Maduro me resteo hasta el final, porque es un pueblo decidido, ¿vale, Agustín? A ser libre, a tener su definitiva independencia. Bien, Erika, te quiero consultar por la estrategia que llevó adelante el sector más duro de la oposición de boicotear las elecciones. Como vos mencionabas, hubo años realmente muy duros. Vos describías un poco la gravedad económica que pasaron, pero también hubo un intento de desestabilización política muy grande. Y esto creo que tiene como principal cara, por un lado, la autoproclamación de Juan Guaidó como presidente encargado, según él decía, pero por el otro también la no participación de un sector importante de la oposición en las elecciones y desconocer el resultado. Te quiero preguntar por qué pensás que ese sector ultraderechista, como vos bien lo describiste muy claramente para mí, ¿por qué hoy toman otra estrategia? ¿Por qué deciden volver a participar en las elecciones? Esa decisión no es casual, es una imposición. Es decir, si fuese por María Corina, no irían a elecciones. Sin embargo, ellos tienen que hacerlo porque es una decisión del gobierno de los Estados Unidos, porque consideran que a este punto todo el daño que han venido haciendo desde que, a mi entender, asesinaron al comandante Hugo Chávez en el año 2013, hasta este momento, 11 años después, este es el clímax, digámoslo así, de su estrategia. Y que el pueblo venezolano sería incapaz en este momento de tomar una decisión consciente sin esos chantajes, esa política de cerco y asfixia que han venido implementando contra nosotros durante tanto tiempo. Pero están equivocados. Te lo digo, el espíritu de la gente en la calle, más allá de partidos o de gente que trabaje o no para el gobierno, el espíritu es resistir y luchar hasta vencer. Y sobre la base de eso, yo creo que se va a estar midiendo mucho este próximo 28 de julio. Ahora, no se equivoquen, ni adentro ni nos equivocamos nosotros, ni se equivoquen las fuerzas de izquierda en la región latinoamericana. Este próximo 28 de julio, María Corina va a cantar Fraude. Está cantado su actuación. Y nosotros y nosotras debemos ser multiplicadores de la verdad de Venezuela, porque todos los medios de comunicación que desde el año 1992, cuando Hugo Chávez se alzó en armas contra un gobierno asesino y neoliberal, todos esos medios que han venido atacando a la revolución desde el inicio han estado conflagrados contra Venezuela, van a volver a salir este próximo domingo, a decir que ellos ganaron por mayoría, a decir que las actas dicen una cosa y el Consejo Nacional Electoral otra. En todos estos años han cantado fraude, salvo que los resultados les resulten positivos a ellos.
Esta vez no va a ser diferente. María Corina Machado, Edmundo González Urrutia, CNN, BBC Mundo, Financial Times, The Washington Post, The New York Times, todos los medios de comunicación nacionales e internacionales van a decir que aquí se habría configurado un fraude electoral, y la verdad es que el sistema electoral venezolano tiene el mayor número de garantías posibles para los electores y las electoras. No solo porque es automatizado, sino porque hay numerosas formas de auditar el voto durante todo el proceso, antes del proceso, durante el proceso y después del proceso electoral. Durante el proceso electoral te puedo decir, por ejemplo, que cada persona emite el voto en la máquina de votación. Se garantiza el principio de un elector, un voto. ¿Cómo? Con una capta huella que define si la persona que se está presentando allí es realmente la que dice su cédula de identidad. Esa cédula de identidad, que es como nuestro DNI para los argentinos, se presenta ante el miembro de mesa. Luego uno coloca la huella en una capta huella y dice sí, es la persona. Luego te vas a la máquina de votación, eliges a la persona de tu gusto y sale un papel. Esa es la primera auditoría. La persona, el votante, puede decir, yo apreté un botón para escoger a tal persona y este papelito dice que es tal persona. Se introduce ese papel en un buzón y allí, o en una caja, y luego, al final del proceso de votación, la máquina de votación saca un acta y luego se puede corroborar acta en mano más los papelitos que fueron colocados en el buzón si hacen match, es decir, si coinciden. Esa es una auditoría que se hace casi siempre, mínimo en el 10% de las máquinas, que es una muestra bastante grande de todo el sistema. Pero aún así, generalmente en todos los centros de votación se hace ese proceso, con todas las máquinas y en todas las mesas de votación. Entonces, lo que quiero decir es que, a pesar de que esto sea así, María Corina Machado va a cantar fraude junto con Edmundo González Urrutia, y todos los medios de comunicación internacionales le van a hacer el juego. Nosotros estamos preparados para defender nuestra democracia, nuestro proceso revolucionario y la voluntad popular a costa de lo que sea, porque se trata del futuro de la revolución bolivariana y se trata del futuro de la nación suramericana. Erika, para finalizar, me gustaría retomar justamente esto último que mencionaste. Pido que seas breve, así no me matan desde el control, porque estamos un poco excedidos con el tiempo. Pero se me ocurría interesante recordar algo que yo no te pregunté, que es cuál es la cuestión por la cual María Corina Machado no es la candidata de este sector, porque es justamente uno de los argumentos que utiliza la ultraderecha para decir que en Venezuela están proscribiendo, que en Venezuela las elecciones están siendo controladas. Entonces te pido que le recuerdes al público quién es María Corina Machado y por qué no se presentó a estas elecciones. No pudo presentarse a las elecciones porque ella está inhabilitada políticamente para ejercer cargos públicos, por varias razones. Uno de los más graves es que pidió el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca contra su propio país. Ya sabemos lo que el TIAR podría significar en cuanto a una intervención militar de Estados Unidos en Venezuela. Ella pidió que se bombardeara a este país solo para sacar a Nicolás Maduro de la presidencia bajo el llamado principio de la responsabilidad de proteger. Esto es una de las cosas más graves. Sin embargo, María Corina Machado tiene muchos delitos en su haber, entre ellos haber suscrito con su puño y letra, junto a su madre, el decreto de Pedro Carmona Estanga, que fue la persona que disolvió los poderes públicos durante un golpe de Estado el 11 de abril del año 2002. Además, invocó el llamado Plan La Salida en el año 2014, que derivó en el asesinato de unas 43 personas en todo el país. Asimismo, promovió las guarimbas del año 2017, en las cuales fallecieron cerca de 150 personas. Muchísimas de ellas no eran partidarios ni del gobierno ni de la oposición, eran personas que iban transitando en la calle y que en medio de estas protestas muy violentas contra instituciones del Estado venezolano, quemaron vivas a personas como Orlando Figuera, asesinaron a señoras como Almelina Carrillo o a Gisela Rubilar.
son personas que incluso murieron personas decapitadas porque se volvían locos y ponían unos cables entre poste y poste de una vía, entonces venían los motorizados que estaban trabajando y se quedaban degollados, y siento mucho tener que decirlo así, pero es la verdad de lo que ocurrió en Venezuela. Por eso nos causa tantísimo dolor que, por ejemplo, el presidente Lula diga o se pretenda extrañar de que el presidente Maduro denuncie que aquí puede ocurrir un baño de sangre si esta gente gana, porque estamos hablando del fascismo más horrible y más rudo que ha parido Suramérica. Entonces, bueno, hay que decirlo con todas las letras. Estos son unas personas fascistas, ultraderechistas y que están dispuestos a quemar su propio país con tal de ser los reyes de las cenizas. Erika, ha sido muy clara, te agradecemos por tu participación en Horizonte Sur Global y estaremos siguiendo las elecciones de este domingo, que por ejemplo nuestro compañero de Barricada TV, Ignacio Chart, está cubriendo allí, así que nos parece un punto clave para las noticias, para la política de nuestra región, mejor dicho. Muchísimas gracias, Agustín, a todo Barricada TV. Agradecidos infinitamente por difundir la información que todos los medios corporativos se niegan a dar. Un saludo muy grande, Erika. Vamos a ir finalizando con Horizonte Sur Global. Antes, los y las queremos invitar a que se sumen a la comunidad BTV. Ustedes veían recién, por ejemplo, una entrevista sobre Venezuela distinta a lo que ven en casi todos los medios, en donde en realidad se criminaliza la democracia venezolana y se impulsa a candidatos que, como describía recién Erika, han hecho un enorme daño en los términos más literales, porque ha muerto un montón de gente en un clima de gran violencia. Bien, esta agenda alternativa y esta forma distinta de contar las noticias tiene que ver con que exista una pantalla autogestionada por sus trabajadores y trabajadoras aquí en Barricada TV. Por eso los y las invitamos a sumarse, a realizar un aporte. Si no me equivoco, está apareciendo abajo un QR, me confirman que sí, un QR en pantalla que lo podés escanear y podés hacer una suscripción por única vez o una suscripción mensual por distintos montos. Ahora sí, les agradecemos por estar del otro lado y nos vemos en la próxima emisión de Horizonte Sur Global.